Cerquita, cerquita. Así es, Bueno, ya muy listos, ¿no? listísimos porque lo comentábamos también al inicio. Uno se siente seguro en la casa, pero cuando sale corre mucho riesgo. Desde un poste que se caiga, una rama del árbol, las lluvias aumentan los riesgos en la calle. Y para abordar este tema de cómo podemos, a quién reclamarle incluso, nos acompaña hoy el juez Álvaro Hernández del Tribunal Civil de San José. Juez, buenos días. Buenos días, Álvaro, un placer tenerlo en casa. Muy buenos días. Ahí está, ahí llegué. Pero antes de entrar en discusión, vamos a presentar una nota para contextualizar el tema. Sí, tienes razón, Douglas. En estos últimos días han habido ciertos incidentes donde han caído postes de luces, hay vehículos que se han dañado en muchas zonas, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa? ¿A quién se le reclama? Porque está en riesgo no solamente la propiedad de la gente, sino la misma vida. Así que veamos la nota. Cada vez son más frecuentes los accidentes de tránsito en los que se involucra un poste o parte del tendido eléctrico. En lo que va del año ya se reportan 110 postes en el suelo, 30 más que en el mismo periodo del 2015, en el que solo se reportaron 80, todos relacionados con autos. El método es que los choferes sean precavidos, ¿verdad? Porque muchas veces es un vehículo muy grande y hay una zona que no puede pasar y aún así está pasando. Eso es una afectación importante. Aquí es necesario también que los choferes sean conscientes del vehículo que andan y la zona en que están transitando. Hay personas que pasan el día entero sin luz debido a estas emergencias. Incluso la caída de postes pone en riesgo la vida de muchas personas. En ocasiones, muchas veces, porque los alambres están muy bajos y los camiones grandes siempre se los pasan llevando. No, algunos productos se dañan y a veces hay que hasta cerrar el negocio. Algunas personas aseguran que la cantidad de cables y la altura son la causa de los accidentes. Antenoche pasó eso, ayer estuvimos todo el día sin luz y eso me afecta un montón. ¿De qué forma? Porque yo lo que produzco es pan, es panadería y al no haber luz yo tengo que ver de dónde o cómo hago para poder sacar el producto. ¿Podrían ellos justificarse en que es la única forma que tienen como para transitar y que es más bien el tendido eléctrico el que debería estar más arriba? Normalmente es la justificación. Sin embargo, las alturas son normalmente las establecidas. Se presentan casos que los carros llevan alguna condición especial, que es lo que hace precisamente que peguen con las líneas. En este momento, en zonas como Atillo, Escazú y Montes de Oca, son en las que se reportan más accidentes de este tipo. Un poste cuesta en promedio 3 millones de colones, es decir, en lo que va del año ya se invirtieron unos 330 millones de colones para arreglar daños que se pudieron evitar. Las autoridades de Fuerza y Luz le piden a los conductores ser prudentes, bajar la velocidad y si la altura del vehículo pone en riesgo los cables, será mejor no pasar. Bueno, el caso de los postes, don Álvaro, creo que se volvió ya parte de nuestra vida diaria. Pero ¿qué hago en este caso? Yo llego y estaciono mi carro y le cae un poste encima. Bueno, lamentablemente son situaciones muy imprevistas, desde luego. Generalmente la persona cumple los requerimientos de diligencia para llegar y parquear su carro o salir. Y de una manera imprevista, pues le cae un poste de semejante magnitud con las secuelas que puede generar eso. Un accidente va a producir un cambio radical, eventualmente, muy lastimosamente en la vida de una persona a nivel económico y sobre todo todavía más triste podría ser a nivel físico, una lesión permanente, una situación que genere lógicamente la imposibilidad de trabajar y también de tipo emocional, lo que se llama actualmente la situación del proyecto de vida, el poder relacionarse en sí a nivel de sus facultades biológicas y económicas. ¿Y a quién le reclamo yo todo eso si me llega a pasar? Desde luego que siempre tiene que haber un responsable. Claro. Estamos en un mundo donde los riesgos se han incrementado de manera potencialmente muy grande y en ese sentido, pues puede ser responsable entidades públicas, empresas privadas, concesionarias, pero en fin, siempre la persona, el ciudadano o el consumidor incluso en ciertos aspectos tiene un derecho humano de ser indemnizado por todos los efectos disvaliosos que le pueda generar un accidente como estos, ¿verdad?
Claro, un paréntesis aquí también, como mencionaba la señora ahorita, que ella dice que tiene una panadería, pero con la caída del poste de luz se quedó sin trabajo. Estos son daños colaterales. Claro. Sí, ¿a quién le reclama ella? ¿A quién le indemniza a ella? Sí, pues en esto, como comentábamos anteriormente, hay que determinar las cuestiones de responsabilidad en cuanto a la seguridad y estructura de ese tipo de cosas. En este caso, los postes, etcétera, a ver si cumple con los requerimientos normales. En el campo del derecho existe una situación que son hechos ya de infortunios que pueden ser de la naturaleza, lo que se llaman fuerza mayor o caso fortuito, cuando están ya al margen del control de que pueda suceder. Muchos de estos riesgos se desatan con las lluvias, por ejemplo. Exactamente, podría darse eso. En lluvia ahorita. Pero la situación de que se desvanezca un poste, que caigan los cables, pues no es tanto una situación de fuerza mayor o caso fortuito. No, claro. La clientela con su negocio pues tiene relación directa e inmediata con el infortunio tan lamentable que le sucedió. ¿A quién le reclama ella? Esto podría reclamarse lógicamente al que tenga la responsabilidad por esa cosa, por eso que sucedió. Entonces podría ser órganos estatales, podría ser, como le dije antes, alguna empresa concesionaria, una empresa privada, que es la encargada de velar por la seguridad de esas cosas a efecto de que no puedan causarnos daños. Claro. Don Álvaro, también el tema famoso de las ramas de los árboles o los árboles que se caen y destruyen la propiedad o incluso a uno mismo le puede caer en la cabeza. Que una vez por el parque Tibás. Sí, cayó la rama, sí, casi me quedo sin cabeza, pero el tema es, digamos, ¿hay alguna responsabilidad de la municipalidad o de quién? Desde luego que sí, podría ser la municipalidad, si es un parque privado o si es un lugar público. Normalmente en eso la municipalidad tiene una gran responsabilidad de velar por la seguridad de ese tipo de árboles. Tienen que estar en un buen estado, tienen que darle mantenimiento. Sí, sabe que por lo menos si está podrido se va a caer. Sí, a veces tenemos la posibilidad de ver algún tipo de palmera, algún tipo de árbol que por su propia naturaleza puede ir de manera paulatina, soltando alguna hoja, etcétera, que cae de manera repentina y nos puede lesionar el cuello, la cabeza, pero también eso es un poco más de cuidado nuestro, ¿no? Saber que en ese sentido nos podríamos autoexponer a ese tipo de lesión, ¿verdad? De daño. Claro. Entonces, en ese sentido, siempre tendrá que haber un responsable y va a depender entonces si es una entidad pública, una entidad privada. Gubernamental. Ahora bien, don Álvaro, tengo una casa, el vecino tiene un árbol que, bueno, creció torcido de medio lado y a punto de caer. Le digo de buena manera, por favor, pode el árbol, evitemos accidentes mayores. Y no lo podan. ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, hay cuestiones precisamente muy importantes a nivel preventivo, donde la persona una vez por las buenas echa la gestión mediante una comunicación normal y al no obtener una respuesta adecuada, pues tendría que presentar lo que se llama un interdicto, generalmente en los juzgados civiles, a efecto de evitar precisamente la situación de la caída del árbol. Entonces, hay acciones legales predeterminadas para ese caso. Se llama precisamente interdicto de río, cuando tiene que ver con el mal estado de un árbol, de una edificación, de un edificio, que genere algún tipo de peligro inminente para los transeúntes o para los vecinos. Entonces todos tenemos una obligación muy importante de tratar de evitar, de prevenir y adelantarnos a los posibles acontecimientos que le puedan generar a mis vecinos o a las personas que estén por ahí caminando, que son transeúntes y pueden generarle un problema de tipo de salud. Doctor, le estaba diciendo yo... bueno, no, es válido, don licenciado. Álvaro, licenciado. El caso de del volcán Turrialba, ¿verdad? Sí, o sea, hemos visto, por ejemplo, los agricultores limpiando sus productos porque obviamente están llenísimos de ceniza, pero ¿ahí qué corresponde? Porque usted hablaba del tema de desastre natural, ¿se puede reclamar, no se reclama? En el caso del volcán Turrialba, lo que tiene que darse son aspectos paliativos que tienen que tratar de asumir las autoridades relacionadas con ese tipo de acontecimientos. Ahí sí tratamos de ver que la magnitud de una erupción volcánica pues tiene efectos muy fuertes y en ese sentido pues tiene que haber ayuda para los agricultores, para los vecinos, en la medida en que esté organizado el gobierno o instituciones en general
para poder paliar esos efectos. Pero esta ayuda es como una indemnización o no necesariamente. No, no sería necesariamente una indemnización, pues en algunos casos podría suceder que lecherías o centros de acopio de agricultura puedan sufrir daños muy grandes, pues en una situación de emergencia, eventualmente ya muy extraordinaria, muy evidente, podría el gobierno ofrecer algún tipo de ayuda. Claro que ¿Qué sí. tipo de ayuda sería en particular? Porque si no se indemnizan, algún tipo de las ayuda, lecherías, el ganado fondos de puede morir, emergencia. ¿no? para la concesión tal vez de algún tipo de préstamos, con algún tipo de trato preferencial a nivel de la carga financiera, los intereses, etcétera, para ese sector en particular, que es muy normal que a veces sucedan, ¿verdad? Y agricultura y ganadería, ¿no? Claro, claro. Ahora, mencionábamos también, voy en la calle, ¿verdad? Sí. Y estoy en medio de un pleito. Y a mí ese pleito me afecta. ¿A quién le reclamo? Está en medio de un pleito. Sí, voy caminando por la callejero. calle y hay un problema. Sí, Un problema una callejero gresca ahí. y yo quedo en el medio. Sí. Y soy agredido también. Sos agredido dentro de ese pleito Como estamos callejero. viendo en pantalla. Entonces, en ese sentido hay que tomar en consideración de que puedes tratar de presentar un reclamo contra todos los integrantes de ese grupo, del grupo como tal que está originando la gresca y que impide tu tránsito y que en alguna manera Fui agredido. te puede generar una lesión, una agresión. Eso es lo que se llama una responsabilidad civil colectiva del grupo. El grupo responde, todos los que están ahí, como un todo, de manera directa, por la situación tanto económica o física que le puede ocasionar a alguna persona. Perfecto. Don Álvaro, también cuando hablamos, por ejemplo, de estos accidentes que son muy típicos también, que se mete un carro a la casa, destruye parte de la sala, destruye muebles, ahí ¿cómo está el asunto? Bueno, eso se da mucho a nivel de la conducción de vehículos, un tanto la gente temeraria o bajo algún efecto adicional a ciertas horas. Y hablemos que- solamente de daños materiales, ¿no? Sí, Claro. pues es responsable por todos los daños materiales, Claro. psicológicos, colaterales que se puedan derivar de ese acontecimiento tan inesperado y tan terrible, ¿verdad? Entonces, por ahí precisamente sí hay la posibilidad de presentar una demanda y poderse ir contra el patrimonio precisamente de esa persona que originó el accidente. Ese accidente, perfecto. Se puede embargar el carro, se le puede tratar de perseguir algunos bienes para poder resarcir y Los compensar daños los daños ocasionados. Ahora bien, voy caminando en un centro comercial y me cae una caja. Ay, qué interesante. Eso es la cotidianidad que sucede ahora con lo que se llama el derecho del consumidor. Sí. El derecho del consumidor, desde el año 60, viene presentando un papel protagónico y trascendente en nuestra sociedad. Decía don John F. Kennedy que consumidores somos todos. Todos. Y eso es un derecho humano y que tenemos un tipo de indemnización a todo el menoscabo en nuestra vida integral en general, la dignidad de la persona. Y como estamos tan expuestos de manera cotidiana a lo que es el riesgo de una sociedad masificada, pues lógicamente que los empresarios, los gobiernos tienen que responder de una manera rápida ante la acreditación de un hecho que originó un daño. De manera que si usted está en un centro comercial o en un supermercado y algún anaquel contiene cierto tipo de artículos que se desvanecen y le causan algún problema, algún daño, eso en el caso del derecho actualmente se llama responsabilidad objetiva, en el sentido de que usted tiene que acreditar que estaba en el lugar, que le sucedió eso, y la parte relacionada con el negocio, con la empresa, para poderse liberar de esa obligación económica, tendría que alegar que fue una situación extraordinaria o que fue por culpa de una persona ajena, y que a veces es muy difícil poderlo demostrar. Claro, Pues Álvaro claro. Hernández del Tribunal Civil de San José, muchas gracias por ampliarnos y darnos todos estos detalles. Ahí estamos apuntando. Sí, señor. Sí, señor. Claro y todos que en sí. casa esperemos que también hayan tomado nota al Nota, respecto. claro. Un placer tenerlo en casa. Muchísimo Ahora, gusto. Muchas señores, gracias.